Continuamos esta mañana con la serie La Fe con Propósito. El texto que aparece en sus pantallas y ustedes sin lugar a dudas se lo saben de memoria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El tema para esta mañana, la fe con propósito, te convierte en persona que agrada el corazón de Dios. Cuando Jesucristo es bautizado, se oye una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios se agradó de un hijo que estaba sometiéndose a través del bautismo. Él no tenía pecados que confesar ni pecados que limpiar, pero estaba sometiendo a esa obra que Dios le había propuesto en el plan eterno de Dios. Y es el deseo de Dios que cada uno de nosotros, así en defectositos como somos, podamos hacer eso de agradar a Dios con todo lo que somos, como somos y como estamos y donde estemos. Podamos tener en nuestro corazón el sentimiento de agradar a Dios, de poder exaltar su nombre, de poder declarar que Él es nuestro Dios. En Hebreos 11, del versículo 38 hasta el 12:2, vamos a encontrar 6 maneras cómo estas personas agradaron a Dios y lograron satisfacer, vamos a decir, al Señor. A Dios le complació, le dio ese deseo en su corazón de sentirse agradado y decir: ese es mi hijo. El primer punto, hablando de esas 6 cosas, es estas personas. ¿Quiénes eran? Eran personas que encantaron a Dios porque vivieron el nivel de Dios en el mundo. Es decir, eran personas cometacos como nosotros, ¿verdad? Con defectos, con dificultades, con grandes retos en la vida, pero lograron vivir en este mundo al nivel de Dios, al nivel celestial. Y alguna gente pensaban que eran locos, que sin lugar a dudas a ustedes le han dicho: eres loco, ¿por qué no tomas el domingo temprano y te vas para Las Vegas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y usted en la mañana ya anda a la carrera para venir a adorar al Señor aquí a las 8 de la mañana. Y a nosotros que venimos a las 6:30, ay, ¿por qué no duermen media hora más? Dice Satanás, ustedes se van a hacer viejos pronto. Y empiezan todas esas cosas en la mente y en el corazón de algunos a querer, como quien dice, vivir de acuerdo al mundo, porque la gente del mundo ahorita están todos tratando de recuperarse de semejante escándalo que pasaron anoche. Y solo se medio recuperan y agarran un poquito la batería y van para la siguiente. Esta gente vivió, dice, en el mundo, de acuerdo a cómo se vive en los cielos. Y ustedes los han visto, algunos de ellos. Oyeron la semana pasada lo que les pasó, pero dice el versículo 38, la gente de este mundo no merecía personas tan buenas, que anduvieron sin rumbo fijo por el mundo desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Ustedes, no, esos eran vagos, es que no tenían que hacer, no. Vivieron esta vida de sacrificio para poder agradar a Dios. Personas de calidad divina que no son de este mundo y de este mundo no las merece. María Teresa de Calcuta, ay pastor, pero esa es católica. No importa. Ustedes dirán, oh pastor, yo le puedo mencionar personas recientes, Gandhi y otros, que no vivieron para él, para ellos. Vivieron para los demás. Y sabe, el mundo no merecía a tales personas. Es decir, esos seres humanos que están orientados a servir. Y eso fueron lo que estas personas de fe lograron hacer. Dice la palabra del Señor que anduvieron sin rumbo fijo, no tenían. El Señor le dice a los discípulos: nosotros nos vamos con usted. Y el Señor los voltea a ver y le dice: yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Ellos dijeron: el Señor tiene una mansión, vamos a ir allá todos. No. Porque ahora si usted es grande, es que tiene una mansión acá y otra para allá y otra para acá. Y él dice: yo no tengo dónde recostar la cabeza. Estamos hablando de ese tipo de personas que no tenían nada en este mundo porque no eran de este mundo. Y dice la palabra,
Personas de sacrificio divino son las que pagan el precio para que otros desperdicien. Aquí estamos nosotros, y nosotros ahora no va y no viene y lo que sea. Pero ellos se sacrificaron. Y van a ver ustedes al final de esto, ellos se sacrificaron para que nosotros pudiéramos ver semejantes ejemplos. Y nos da pena a veces. No, yo no llego como esa gente. No, es que esa gente de veras. Pero pues están allí para que nosotros busquemos y tratemos de ver si llegamos, ¿verdad? Llegamos a algo para alcanzar ese nivel. Personas que vivían en el mundo, pero dijo el Señor, no son de este mundo. No son de este mundo. Son personas con un destino eterno. Yo no sé si usted se quiere quedar aquí con las cosas de este mundo y ir, dice la palabra del Señor más adelantito, despójese de todo el peso, ¿verdad? Y todas las cositas que nosotros agarramos de este mundo, porque es mío. Punto número 2. Eran personas que embelezaron a Dios porque sirvieron por una recompensa divina que recibirán en conjunto con nosotros. Fíjense bien, a lo largo de todo este capítulo, hemos visto que Abraham salió y no llegó a la tierra prometida, ¿verdad? No llegó. ¿Se acuerdan de Moisés? Sacó el pueblo y todo y no llegó a lo que era. Y todos parece como que no llegaron. Y ustedes y yo decimos, bueno, ¿y si estos no llegaron? Y nosotros peor, porque nosotros no llegamos al nivel que ellos tienen. Y uno dice, caramba, pero entonces ¿quién va a llegar? Y ahora en esta parte de la Biblia se nos aclara ese misterio. ¿Y sabe por qué no llegaron ellos? Porque vamos, no sé si será aquí en este versículo, pero mejor leemos el versículo, no va a ser que me vaya a adelantar. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que... No llegaron, no recibieron, no decir, ahora sí Señor, no recibieron la paga. Ahora, Dios se place cuando practicas tu fe para ayudar a otros. Es decir, Dios está contento cuando usted toma su vida para servir a otros. Aquí entre ustedes hay algunos que se han destacado por eso, en las luchas y en las pruebas, con la gasolina alta, con o sin trabajo. Los he visto yo que andan buscando llevar acá, agarrar a este otro, ayudar a las personas. Y Dios se complace, le da alegría. Dios te premia a su tiempo cuando practicas tu fe. Y el versículo dice, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido. Es decir, Dios, estás haciendo, estás practicando y estás queriendo alcanzar, pero dice, cuando extiendes la mano, no llegas. Y esta gente aquí luchó y cuando extendieron la mano, dice, no le dieron el premio. Vamos al punto 3. Eran personas que cautivaron el corazón de Dios porque se sometieron a su plan. Y el versículo 40 dice, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. El dueño del negocio no soy yo, el dueño de las ovejas no soy yo. Aquí algunos pastores actúan como si fueran dueños. Las ovejas tienen que pedirle permiso para esto, para lo otro. No, yo no soy nada de eso. El dueño del negocio es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que nos salvó, el que dio su vida, el que nos rescató. Pero llega este momento y dice, Dios tenía un plan diferente. Y en el plan de Dios, todas aquellas gentes trabajaron, todos aquellos lucharon, unos murieron, unos en todo ese trabajo, y ninguno llegó. ¿Y qué era lo que Dios estaba pensando? A ver, uno de ustedes que está despierto. Estaba pensando en nosotros. Y el Señor tenía en su plan que estas personas, ustedes saben que ellos vivieron por la fe en tiempo de la ley. Ellos vivieron por la fe en tiempo allá del comienzo del mundo. Hubieran varias etapas, ¿verdad? Que algunos de ustedes bautistas aquí las conocen. Y la inocencia, después el tiempo del dominio humano, los jueces, todo ese tipo de cosas. Ninguno de ellos vivió de acuerdo a la época. Ellos no vivieron a la moda. Porque era de barba, no se dejaron crecer la barba. No, ellos
anduvieron en diferente onda. Ellos estaban viviendo por la fe. Y dicen que por la fe este se justificó, por la fe el otro. Ninguno se justificó por lo que ellos hacían, por las obras de la ley, por guardar esto y hacer aquello. No. Nosotros, ¿por qué nos justificamos? Entramos al reino de Dios, entramos a ser perdonados por medio de ¿qué? Sí, mediante el ejercicio de la fe. Es decir, depositando esa fe, Jesucristo murió por mí, yo le recibo, y entonces ahí comienza una nueva relación con Dios. Y dice la palabra, dice, eran personas que cautivaron el corazón de Dios porque se sometieron a su plan. ¿Y cuál fue el plan para esto? Ustedes van a echar todo el trabajo, van a hacer todo el camino, van a dar su vida, van a vivir por la fe, pero ¿saben qué? Un día les voy a dar el premio. No les dijo eso, ahora nosotros lo sabemos. Cuando usted recibe el premio, ellos lo van a recibir. Y usted, ¿sabe qué? Una cosa más interesante. Usted y yo lo vamos a recibir primero que ellos. Lo va a ver usted más adelantito. El plan de Dios era presentar perfecta a toda esta gente mediante la fe, recuperar toda esa humanidad, todas esas personas que no vivieron de acuerdo al mundo, pero de acuerdo a Dios. Y una vez, dice que unos serán primeros, otros serán postreros. Vamos a llegar a ese punto. El plan perfecto de Dios te incluye y te perfecciona. Dice la palabra de Dios que Dios está perfeccionándonos a cada uno de nosotros. Y ellos fueron perfeccionados por la fe. Nosotros estamos siendo perfeccionados por la fe. Si usted se queda sin echar a andar la fe, usted se muere en pecado. Si usted no empieza a activar su fe y para hacer la pregunta, ¿qué es la fe? Es la seguridad de lo que se va a alcanzar. ¿Verdad? Y ellos no lo alcanzaron, pero el plan de Dios era que ellos lo alcanzaran cuando lo alcancemos nosotros. No, y lo va a galardonar el Señor juntamente con nosotros. Nosotros vamos primero, luego Cristo las primicias y los que durmieron en Él, y todo el plan se va desarrollando y el Señor se los presenta a Él, completos en Cristo, a usted y a mí. Usted dice, ay pastor, no puede ser, ¿cómo es que yo voy a entrar primero que Moisés, que Abraham, que todo esto? Es el plan de Dios. Dice que Dios tenía ¿qué? Un plan mejor. Mucho más mejor, ok, vaya pues. El plan de Dios comienza y termina en el tiempo de Dios. No depende de usted. No es usted que le dice, ay Señor, sálvame, sácame Padre de esta situación. Padre, te lo pido. Cuando usted está metido en dificultades y en problemas y todo, Dios está perfeccionando. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando usted está en dificultades, está agarrando paciencia y todas esas cosas que Dios quiere darle. Ay, pastor, yo quiero vivir feliz, yo no quiero dificultad. Si alguien le dijo a usted que los cristianos no tenían problemas, le mintió. Le mintió. Si alguien, oh, la vida cristiana es bonita, ay, si supiera, le mintió. Si a Jesucristo lo crucificaron, ¿qué esperan que van a hacer con usted? Ah, no, a mí me tienen que dar un premio. Ay, no. Le van a dar un premio, pero vamos a ver más adelantito en esta palabra. Estamos hablando qué fue lo que pasaron estas personas. Mire lo que pasaron en el punto número 4, correcto. Eran personas que fascinaron a Dios porque siendo primeros serán postreros, con tal de perfeccionarnos a nosotros con su humildad y con su ejemplo. Dice la palabra, Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. ¿Se vio que no le estaba mintiendo? Le estoy diciendo la verdad. Usted va primero. Y dice, cuando perfeccione estos últimos, entonces, como queriendo decir, ustedes ya están. Yo sé que ustedes ya pasaron la prueba. Pero cuando perfeccione estos otros que vienen allá en los años siguientes, estos que van a ver lo que ustedes hicieron, estos que les vas, el mundo está más duro para nosotros ahora. ¿Entiende? Estos que van a pasar grandes dificultades también a cada día. Y dice, Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfecto a nosotros. La perfección nuestra es prioridad divina. Es decir, Dios perfeccionó a aquellos
mediante el sufrimiento, mediante el sacrificio, y nos está perfeccionando a nosotros mediante lo mismo, el mismo plan, un plan mejor, perfeccionándolo, haciendo usted cada mejor. Por eso cuando el marido le dice, ¿a dónde vas? ¿Para la iglesia otra vez? Y usted tiene, sí, voy para la iglesia. Y le dice el montón de cosas, pero ¿cómo vas a la iglesia y no cambias, de nada te sirve? Entonces usted dice, es cierto, de nada me sirve, pero algo voy a aprender. ¿Entiende? Y usted aparece aquí, hay gente que le echen cara a usted lo malo que es. Y aquí no hay, todos somos malos. ¿Entiende? Dice la palabra del Señor, la perfección nuestra es prioridad de Dios. Dios en esas dificultades, en esas situaciones, lo está perfeccionando usted, lo está haciendo mejor día con día. Y yo creo que a algunos de ustedes se les ve la perfección, están caminando día con día, se les ve la obediencia, se les ve la humildad, y en eso nosotros sabemos que somos de Cristo cuando nos vamos pareciendo cada día más y más a Él, más y más a Él en su humildad y en su ejemplo. La perfección de otros está condicionada a la nuestra. Es decir, dice el Señor, cuando aquellos sean perfectos, entonces ustedes pasan. En otra palabra, van a pasar adelante. Y allá en Apocalipsis, ¿y esos quiénes son? Dicen. Porque nosotros pasamos entrado como sin haber comprado tickets sin nada, y entramos al cielo y dicen los otros que estaban allí, que lucharon ahí, ¿y esos quiénes son? ¿Y qué dice la palabra? No saben eso usted. Dice, esos son los que lavaron, dice, sus ropas, dice, en la sangre del Cordero. Es decir, nosotros vamos a entrar porque Jesucristo nos compró, porque Jesucristo nos perdonó con su sangre. Y cuando entramos ahí, ¿y estos cómo entran acá? ¿Y esos mojados? Dice, mojados aquí, mojados en el cielo. Y nosotros, dice, ¿de dónde salieron? Así dice, lea la Biblia. Lea la Biblia, porque vamos a entrar allí. Ese derecho nos lo dio el Señor Jesucristo. Dice, amén. Estamos en el 4, ¿eh? Y ahora noten ustedes que pasando al 5, dice la palabra del Señor ya, en el 12, 1 y 2 dice, eran personas que enardecieron el corazón de Dios porque nos dieron ejemplo de cómo se vive la fe con propósito. Es decir, este grupo de personas que hemos estado viendo durante 12 semanas, lograron encender el corazón de Dios, satisfacerlo tan profundamente que dice el versículo, vamos a leerlo, y por eso nosotros, teniendo en derredor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Ya hemos visto toda esta gente y dice, hey, hagan 3 cositas. ¿Cuáles son las 3 cositas nomás? Con propósito, deja, dice, ¿verdad? Deja eso. Y la otra, lo que nos enreda. Y no es cierto que parecemos gatitos a veces enredados en una madeja y estamos allí, le damos vuelta y le damos vuelta y no podemos salirlo. Hey, pero ya deja de esa cosa, ya eso no te queda. Es que no puedo, decimos nosotros. Ya viejos, mayores, 30, 35, 40, 60 años. No, ya esas cosas no te quedan. Es que yo no puedo, así nací y así soy, así me voy a morir. Nosotros lo decimos, no podemos. Nos enredamos y dice la palabra, hey, ya vieron este ejemplo, ya lo observaron. Dice, dejen a un lado. ¿Qué? La fe con propósito se vive en armonía con los testigos. ¿Qué hicieron los testigos? Esa gente que nos está viendo, ellos hicieron el sacrificio. Y nosotros tenemos que vivir de la misma manera, del sacrificio. La fe con propósito implica el abandono del pecado. Cuando empezamos esta serie, llegamos a ese entendimiento, que la fe nos va a hacer dejar el pecado. ¿Cuántas dificultades usted carga y cuántas dificultades tiene? La fe que usted tiene en su interior, diga, en el nombre de Jesús, ya esto yo no lo practico, ya esto yo no lo hago, ya yo vivo para Dios. La fe con propósito demanda que, ¿qué? Corramos con esfuerzo.
A veces usted ya no puede, usted siente que ya no camina, usted siente, ay, es que no sé qué voy a hacer. Ustedes y yo lo decimos. ¿Entiende? Hasta para el trabajo nos cuesta levantarnos. Otra vez más. Me voy a llamar, I call it sick. Dice. Y algunos de ustedes se llaman porque sienten que no pueden. Y si con el Señor todo el tiempo se enferman. Todo el tiempo. No, Señor, hoy no voy a poder ir. Hacen todo lo que tengan que hacer, pero no, hoy no voy a hacer esto. ¿Entiende? Corramos, sí, corramos con propósito y con esfuerzo. Nadie dice, es gonna be easy, ¿eh? Nadie dice que le va a ser fácil. No, tiene que correr con esfuerzo. Para estar aquí, yo cuando los felicito a ustedes, los felicito de todo corazón. Los que están aquí, ustedes están haciendo un esfuerzo muy, muy bueno. Y Dios lo mira desde los cielos. No es cualquier pelado, ni cualquier gato, ni cualquiera que viene a las 8 de la mañana a la iglesia. Porque hay que salir a las 7, a las 7:30 de su casa. Y hay que levantarse temprano. Y todos los días hacen lo mismo. ¿No es cierto? Sí, pero están aquí hoy. Y cuando tienen que alistar esos niños, ay. Y cuando tienen que hacerle comida al viejo, porque hay viejos que están aquí que si no desayunan no vienen para acá. Es la verdad. Sí, no. Ustedes están haciendo el esfuerzo y Dios lo va a perfeccionar. La fe con propósito pasa por el sufrimiento y el sacrificio para llegar al gozo y a la glorificación. Dice la palabra del Señor, sin hacer caso de lo vergonzoso de la muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y dice que se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿De quién estamos hablando ahí? ¡Cristo! Aleluya, santo el Señor. Ya como el último ejemplo, dice el mismo libro de los Hebreos, Dios dice, habiendo hablado de muchas maneras, dice, y nos explica por esto y por aquello, en estos últimos tiempos, dice, nos ha hablado por su Hijo. Y nos trae a Jesucristo de vacaciones, ¿verdad? Y lo miran en las piscinas y en los oasis allá de Egipto, caminando y todo, disfrutando de la vida. Oh, pidiendo 65 millones para comprarse un jet y andar en lo último. ¡Ay, allí! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Bendito! Y corbata, ciento y pico, trajes y que aquella. Así anduvo Jesucristo. ¡Oh! ¿Qué les parece? Así, ¿verdad que anduvo Jesucristo? El mejor pollino que había, ese désenlo porque es del maestro. El mejor carruaje, Jesucristo va a andar en él. ¿No fue ese el ejemplo que nos dio acaso el Señor? Dice la palabra del Señor que dice que no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, dice. Y no abrió su boca, enmudeció, dice. Lo vieron y no tenía ni parecer de tanto golpe que le habían dado, pero dice que fue a la cruz y hizo el sacrificio. Y dice, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz. No es que era apellido Cruz. Él soportó la cruz, se sometió al sacrificio más horrendo que podía haber en ese momento. ¿Qué ejemplo nos dio? 6 cosas hemos visto. Entre estas cosas tenemos que ser obedientes. Entre estas cosas tenemos que aceptar el plan de Dios. Entre estas cosas tenemos que ser humildes. Entre estas cosas tenemos que entregarnos por los demás. Entre estas cosas tenemos que procurar perfeccionarnos. Y ahí está el Señor para llevarnos todo el camino que nosotros vamos a andar. Yo sé que usted está aquí esta mañana y dice, no puede ser, pastor, es difícil, yo soy malo, yo soy peor. Y el Señor día con día está trabajando conmigo en diferentes áreas para hacerme mejor, para vivir para su gloria, para no vivir de acuerdo a este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un camino largo, pero
mediante la fe vamos a llegar y lo vamos a alcanzar. Amén. Oremos al Señor. Padre, aquí estamos contentos y felices de entender y comprender que no es fácil, pero vamos a llegar. Sabemos, Señor, que desde los cielos tenemos una gran nube de testigos que está gritando, Señor, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Gracias, Señor, porque ellos pudieron y saben y nos echan porras, sabiendo que nosotros vamos a poder.